Pues muy bien, mi querida audiencia, estamos de regreso aquí en Pláticas en Aguayoto. Pues tuvimos ahí un corte, algún fantasma colado, pero Mario, te doy la palabra nuevamente para que iniciemos nuestra transmisión de nuestro programa que ya tenía ahí audiencia. Gracias por estar esperando los que están viendo la transmisión en Facebook y vamos a retomar el programa. Mario, tienes la palabra. Sí, gracias. Bueno, pues voy a irme un poquito más rápido. Voy a compartir la pantalla. Eh, un segundo, que era lo que estábamos viendo. Ok. Sí, bueno. Entonces estábamos en que, eh, bueno, estábamos hablando, me voy a regresar, ¿no? De que el tema de hoy es biodiversidad, ¿no? Es un tema actual, es un tema que pues está en la discusión pública, pero que necesita como un poco más de comprensión, sobre todo para aquellas personas que no están relacionadas con la biología, con esta área de las ciencias naturales. Entonces, les estaba platicando que México tiene solamente el 1% del territorio del planeta, pero en este pequeño territorio alberga el 10% del total de especies que hay en el mundo, y eso es muy importante. Esta es la lista de 11 países, de los 11 países que tienen mayor diversidad biológica en el mundo. El primero es Brasil, el segundo Colombia, el tercero China, el cuarto Indonesia y el quinto, y en esto se disputan a veces la posición México e Indonesia, dependiendo del autor y de las especies que se contabilicen. México e Indonesia. Entonces México está entre el cuarto y el quinto país con más especies de plantas, animales, microorganismos en el planeta. Y esto es bien interesante y es bien importante, y eso es justamente de lo que trata esta conversación, ¿no? Lo que voy a hacer, o lo que voy a tratar de hacer, espero lograrlo, es referir esta importancia de la biodiversidad hacia el Ajusco. Todas estas fotografías que están viendo en este momento son fotografías que nosotros hemos tomado aquí, ¿no? Tanto de plantas, o sea, aquí ven plantas, aquí ven hongos, aquí ven vertebrados como reptiles o como mamíferos, también ven insectos, también ven moluscos. Toda esta riqueza de especies es la biodiversidad y es de lo que va a tratar esta conversación. Pero lo primero que les quisiera platicar es justamente el término, ¿no? ¿Qué es? Y la biodiversidad, de acuerdo con la CONABIO, es esta variabilidad de formas de vida que abarca tanto a la riqueza de especies, como lo veíamos hace unos segundos, que pueden ser plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, como a su variabilidad genética. Y de eso les voy a platicar en un segundo, ¿no? Y los ecosistemas de los cuales forman parte de estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican estos ecosistemas. Esto es la biodiversidad. Pero, pues vámonos por partes, ¿no? Como dicen, ¿qué son los genes, no? ¿Qué es la biodiversidad referida en términos de genes? Y nosotros estamos viendo en este momento un póster de maíces. El maíz pertenece a la especie, al género Sea y a la especie maíz, Sea maíz. Y el maíz en México está representado por unas 56 variedades. Estamos hablando de la misma especie, pero de variedades que tienen el grano o más chico o más grande, o la mazorca más delgada o más gruesa, o una coloración más oscura o una coloración más amarillenta. Toda esta forma que tienen los maíces es debida a los genes. Los genes son fragmentos que tenemos en nuestro ADN que codifican para una característica. Y por ejemplo, en los seres humanos tenemos, bueno, que todos pertenecemos a la especie Homo sapiens, pero dentro de esta especie habemos personas con piel más morena o piel más clara, o cabello rizado o cabello lacio, y esto es solamente la expresión de nuestros genes. Tenemos una variedad grande de genes, y esto es diversidad genética. Pensemos, por ejemplo, en los perros, ¿no? En los perros, un chihuahua y un gran danés son de la misma especie, el género es Canis familiaris, bueno, la especie es Canis familiaris, pero dentro de estos perros
tenemos una variedad muy grande de genes expresados, ¿no? Desde los perros que son de gran tamaño, como los San Bernardo o los Gran Danés, hasta los perros muy pequeñitos, ¿no? Como los Pug o como los Chihuahua. Esa es la variedad de genes. Y en el ajusco, por ejemplo, tenemos a un género de lagartijas. Estas lagartijas que ustedes están viendo son lagartijas espinosas del género Celophorus. Y dentro del ajusco tenemos una variedad grande de especies de este género. Entonces tenemos, de mi lado izquierdo tenemos Anahuacus, y luego al centro, en la parte superior, Torquatus, la lagartija de collar. Tenemos otra lagartija del lado derecho superior, que es Palaciosi. Tenemos la llanera, que está en la esquina inferior izquierda. Tenemos a Mucronatus, y tenemos a Gramicus, ¿no? Que es la más común. Nosotros, cuando empezamos a recorrer estos territorios ya con más detalle, nos parecía que todas las lagartijas eran la misma. Y cuando empezamos a verlas y a fotografiarlas y a ver comparaciones, resulta que tenemos al menos, ahorita reportadas en esta zona del Ajusco, 6 especies de esta misma género de lagartijas, que es Celophorus. Esa es variedad genética, esa es variabilidad genética o diversidad genética. Y luego está la diversidad de especies. Pero bueno, sí tendríamos que irnos a ver qué son las especies, ¿no? Las especies, de acuerdo con una descripción que está, del concepto que está en la página de Conavio, son organismos vivos con características fisiomorfológicas similares y que se reproducen dando origen a un individuo fértil. Entonces no podemos reproducir, por ejemplo, una vaca con un perro, porque no daría, bueno, para empezar no se pueden reproducir, pero no daría origen a un individuo fértil, ¿no? No son organismos con características morfofisiológicas semejantes. A lo mejor, por ejemplo, sí un caballo y un burro, pero la descendencia de un caballo y un burro, pues es una mula, y las mulas no son fértiles, ¿no? Entonces, hay una discusión en el ámbito científico sobre el término de especie, sobre el concepto de especie, que aún no se agota. Hay diferentes conceptos, pero básicamente es esto, ¿no? Son organismos vivientes con características morfofisiológicas similares y que al reproducirse dan origen a un individuo fértil. Y lo que nosotros estamos viendo de fondo son fotografías de especies del ajusco, ¿no? Vemos aquí ranas, estamos viendo hongos, insectos, arañas, moluscos, reptiles, murciélagos, árboles, y esta es la diversidad de especies, la riqueza de especies del ajusco. Pero el ajusco no solamente es rica en especies, sino también lo es en endemismos, y el endemismo está referido como una especie de individuos que tienen una distribución muy restringida a una localidad definida. Por ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos una planta que se parece a un maguey, que es un falso maguey, que es una furcrea, y en la parte de abajo estamos viendo el mapa, y en este mapa, en el centro de México, se encuentra la distribución, y como ustedes pueden ver, los puntitos rojos del mapa de la furcrea se distribuyen únicamente en el centro del país. Y si nosotros nos vamos a la rana, esta rana bonita que es una Hyla aplicata, es una rana de montaña, y nos vamos al mapa que está en la parte de abajo, vamos a ver que también su distribución se encuentra solamente en México, y básicamente la distribución se restringe al centro del país. Y si nos vamos nosotros a este hongo, que es una flamulina, vemos en el mapa, nos bajamos al mapa y vamos a ver que otra vez esta distribución se encuentra solamente en la parte central del país. Y lo mismo con la araña. Esto es el endemismo, es decir, son especies que solamente se distribuyen en una región específica y restringida de un lugar geográfico. En este caso, México, y en este caso, la sierra del eje volcánico transversal. Nosotros, por ejemplo, lo que están viendo en puntos de colores es la distribución de los registros que nosotros hemos logrado en esta zona. Estamos hablando de 911 registros fotográficos, y de esos 910, tenemos a
334 especies. Esta es la riqueza de especies de diferentes formas de vida que hay en esta zona del Ajusco hasta este momento que nosotros hemos reportado. Nosotros asumimos que hay más porque, como pueden ver en el mapa, pues hay muchos huecos, ¿no? Muchas zonas que no han sido exploradas y muchos registros que son muy raros. Por ejemplo, poder ver una rana fisgona cuesta mucho trabajo. Son organismos que tienen o que son muy raros, que sus poblaciones son muy bajas, entonces nos costaría mucho trabajo. Poder ver, por ejemplo, un gato montés también es muy difícil porque son animales nocturnos y además son muy sigilosos y además las poblaciones están muy bajas y eso también nos costaría mucho trabajo. Pero hasta ahorita nosotros tenemos registradas 334 especies en este proyecto de naturalista y esa es la riqueza de especies. Pero existe otra riqueza y esta riqueza es la riqueza de ecosistemas, ¿no? Y bueno, pues en el Ajusco, bueno, vamos primero. La evaluación de ecosistemas del milenio, que es una organización de la ONU, ha registrado 10 especies de ecosistemas para todo el planeta, de grandes ecosistemas, marinos, costeros, acuáticos, forestales, secos, insulares, que son islas, montañosos, polares, que son los únicos que no existen en México, cultivados y urbanos. De esos, bueno, me voy a saltar esta parte que es la definición de lo que es un ecosistema. Vámonos a la que maneja la CONABIO para no entrar como en mucho detalle y porque se nos puede ir el tiempo. Pero un ecosistema es un conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente, ¿no? Con su ambiente biótico, que es el clima, que es el tipo de suelo, que es el régimen de lluvias, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia, la simbiosis, y que interactúan con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte de un ciclo de energía y ciclo de nutrientes. Ustedes saben que las especies cuando se descomponen, los nutrientes se liberan y se reintegran al medio, ¿no? Esta es una definición de ecosistema que está en la página de la CONABIO. Y bueno, si nosotros nos vamos ahora al Ajusco, ¿cuáles son los ecosistemas? Nosotros pensamos que casi siempre, bueno, o que comúnmente el Ajusco lo que tiene son bosques y no estamos tan equivocados, pero no solamente existen bosques, también existe un ecosistema muy importante que son los pastizales, al que están asociadas especies muy importantes y endémicas como el zacatuche o como el gorrión serrano. Pero si nosotros ampliamos un poco más el horizonte, también sabemos que hay un sistema complejo de pedregales y de cavernas al que están asociadas otras especies, ¿no? En la parte del Ajusco medio y ya no tanto en la zona de la montaña. Y también tenemos escurrimientos de agua permanentes, que son filtraciones de la montaña y que también a estos escurrimientos están asociadas otras especies. Y también tenemos un complejo de cumbres, y esto es bien interesante porque nosotros podemos encontrar una composición de especies en el Ajusco, en la parte más alta, casi a los 4,000 metros, que no es la misma que la que encontramos en la punta del cono del volcán Xitle, que está a los 3,100 metros, y que tampoco es la misma que encontramos en el Ajusco, en las faldas del Ajusco, ¿no? Este gradiente de altitud es propicio para diferentes especies y le da características diferentes a la composición de la biodiversidad en el Ajusco. Entonces, estos son digamos, los ecosistemas, ¿no? Y bueno, tiene una razón. La razón de ser de esta riqueza tan grande de especies tiene que ver con la altitud. Estamos en una zona montañosa. El Ajusco está entre los 2,250 metros que está la Ciudad de México y los casi 4,000. Pero también, bueno, tenemos nuestra ubicación geográfica como país nos permite tener especies que descienden de las zonas más templadas del norte del continente, de Canadá, de Estados Unidos. Nos llegan algunas especies como mariposas monarca, como algunas víboras de cascabel, como lince o gato montés.
Pero también tenemos una composición de especies que nos llegan de la parte sur del continente, ¿no? Como tlacuaches, armadillos y algunas aves como la Eufonia gorra azul, que son especies que son más propias de clima cálido y que llegan al límite de su distribución en esta sierra, en la que ya les mencionaba que es el eje volcánico transversal. Pero también en esta zona de montañas existe una composición de reptiles, de plantas, de hongos y de mamíferos que se originaron ahí, que esta zona es una zona que le llaman un centro de dispersión, un centro de origen y dispersión de especies. Es decir, que se crearon ahí y que solamente viven en esta zona o que de ahí migraron o fueron colonizando otras partes del continente, ¿no? Entonces, todo esto aunado a millones de años de evolución, lo que nos da es una gran riqueza de especies, de genes y de ecosistemas en el Ajusco. Y ahora yo les preguntaría, pues, ¿qué es esto? Y muchos me dirían, pues, esto es una montaña, o muchos me dirían, esto es un bosque, o muchos me dirían, pues esto es el Ajusco, ¿no? Pues yo los invitaría a que lo vieran en realidad como una fábrica. Y es una fábrica porque en estos espacios, en este espacio que ustedes están viendo, se generan recursos biológicos que nos son de mucha utilidad y algunos que no son biológicos, por ejemplo, la purificación del agua y del aire, la generación de la estabilización del clima, son algunos elementos que se crean en este espacio que nos son de mucha utilidad y eso me da pauta para entrar a otro tema, ¿no? La biodiversidad es bienestar. Porque la biodiversidad tiene una estrecha relación con el bienestar humano, ya que nos provee de bienes y servicios indispensables. Y bueno, ya acabamos entonces con la parte que tiene que ver con el tema de biodiversidad, digamos, entendida como la riqueza de genes, de especies y de ecosistemas, y ahora entramos a otro tema que es, ¿para qué me sirve a mí la biodiversidad? ¿No? Y bueno, el tema que entonces vamos a desarrollar es el de servicios ambientales. Un ecosistema sano nos provee de servicios ambientales. Y nosotros aquí vamos a ver 4 colores y nosotros vamos a desglosar en este momento lo que corresponde a cada uno de esos colores. Son servicios ambientales o servicios ecosistémicos, el conjunto de satisfactores que provienen de los ecosistemas, los satisfactores hacia los seres humanos, cuya integración puede proporcionar a los seres humanos una elevada calidad de vida y sus manifestaciones se perciben como se han clasificado en 4 tipos, ¿no? Los servicios ambientales culturales, es decir, aquellos que nos ofrecen un entorno cultural propicio para el desarrollo, por ejemplo, sitios de herencia cultural, espacios para reflexión espiritual, espacios para recreación y turismo, espacios para desarrollar educación o para realizar investigación científica. Estos servicios ecosistémicos se los voy a ejemplificar en el Ajusco con esta imagen que corresponde a la Cruz del Márquez, ¿no? Que es esta cima que es el punto más alto de la Sierra del Ajusco, pero no solo de la Sierra del Ajusco, sino de la Ciudad de México, que está a los 3,936 metros sobre el nivel del mar. En esta zona se descubrió en 1970 el dios Tlaloc, que podemos ver a nuestra derecha. Y este dios Tlaloc, resulta que había un adoratorio aquí que se llamaba Yaucali o Jicacalco. Y bueno, este dios de la lluvia fue descubierto en esta zona y es parte de la herencia cultural del pueblo de Santo Tomás Ajusco, pero está relacionada con un servicio ambiental que es muy importante, que es la filtración y la purificación de agua de lluvia, ¿no? Que es tan importante para los seres humanos porque, bueno, para los seres vivos en general, porque sin agua, pues no podemos sobrevivir. Entonces, en esos términos pongo estos servicios ambientales que son culturales. Existen otros que son de aprovisionamiento, que son un poco más fáciles de entender y se refieren a los medicamentos o a los alimentos o a las materias primas que sacamos de un ecosistema, ¿no?
productos no maderables, recursos genéticos o especies ornamentales. Todos estos elementos se llaman servicios ecosistémicos o ambientales de aprovisionamiento. Y nos vamos a ir a esta imagen. Tenemos aquí un hongo, Lactarius, que es un hongo que crece en la temporada de lluvias y que es consumido por la población del ajusco. Entonces, con esto estoy representando el alimento. Pero también tenemos especies maderables y estamos viendo aquí un pino de las alturas, un Pinus harvegi, que sirve para como especie maderable, ¿no? Para la construcción de casas o de muebles, por ejemplo, ¿no? Y en el lado derecho tenemos una planta que es una plancha, que esta sirve como medicinal. Esta me han referido que sirve para limpiar los dientes, que los pobladores originarios de esta zona del Ajusco los utilizan para la limpieza dental. Entonces tenemos comestibles, maderables, medicinales en este ejemplo y con estas especies del Ajusco. Existe otro tipo de servicios ambientales o ecosistémicos que son los de regulación. Y aquí entran servicios como la captura y filtración de agua de lluvia, la purificación del aire, la regulación de enfermedades, el mantenimiento del clima y la polinización. Y lo voy a ejemplificar con esta imagen que estamos viendo, que es una lámina que me compartió Jürgen J. hace un par de años. Y lo que ustedes pueden ver dentro de la línea verde es lo que se conoce como el bosque de agua, ¿no? Este bosque de agua es muy importante y es un corredor, en realidad no solo la Sierra del Ajusco, empieza desde la Sierra de las Cruces, que está hacia el desierto de los Leones, y luego pasa por la Sierra del Ajusco y atraviesa hasta el corredor de la Sierra Chichinautzin. Toda esta zona es tan importante porque en ella se captura el agua que provee a 25 millones de habitantes de las ciudades de México, de la ciudad de Toluca y de la ciudad de Cuernavaca. Por eso es que se conoce como el bosque de agua, porque aquí se captura el agua que se filtra al acuífero y que después le llega a toda esta población. Entonces, ese es un servicio ambiental de regulación, ¿no? Y tenemos otros que cuestan un poco más de trabajo, que son los de sostenimiento. Y voy a tomar, por ejemplo, el de formación de suelo. Y nos vamos a ir a esta fotografía. Y aquí lo que están viendo es uno de estos sitios que se utilizan para cultivar pinos navideños, ¿no? Estos pinos navideños lo que necesitan es un suelo rico en nutrientes para poder crecer. Y ese es justamente el servicio ambiental de sostenimiento, ¿no? Perdón, no solamente, ya me fui. No solamente para recircular los nutrientes para los pinos navideños, sino para las zonas de cultivo, ¿no? Sabemos que en el Ajusco se cultiva maíz, se cultiva avena, se cultiva papa, se cultiva sorgo, ¿no? Entonces, los nutrientes necesarios para esos cultivos provienen de los ecosistemas, ¿no? Y cuando los ecosistemas empiezan a perder salud, digámoslo así, se empiezan a perder nutrientes y se empieza a perder esta capacidad de reciclar los nutrientes que tiene la tierra para poder establecer estos cultivos. Y bueno, pasamos a otro tema, ¿no? Las amenazas de la biodiversidad. Todo lo estoy tratando de referir al Ajusco. Entonces, de acuerdo con la evaluación de los ecosistemas del milenio, otra vez existen algunos factores que están afectando o que están amenazando a esta riqueza biológica de la que hemos estado hablando. Uno de esos es la fragmentación, degradación y pérdida de ecosistemas. Y en el Ajusco lo podemos ver, bueno, pues con las invasiones, ¿verdad? Con el cambio de uso de suelo de una zona boscosa, por ejemplo, a un potrero. Pero también lo vemos en la sobreexplotación de especies y de servicios ecosistémicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la extracción de madera a partir de la tala no regulada,
pues sí constituye un daño a estos ecosistemas de la montaña. La contaminación del aire, del suelo y del agua, y ahí podremos referir, por ejemplo, los tiraderos de basura que generamos los habitantes de esta zona. El cambio climático, que bueno, ese es un término más amplio, pero y que no solo corresponde a eventos que realizamos las personas de la Jusco, sino a todo el planeta, y que va a modificar las condiciones de régimen de lluvias, por ejemplo, en esta zona, ¿no? En la que, pues, tal vez empiece a llover menos y tal vez empecemos a tener problemas por la insuficiencia de agua. Y otro problema que afecta a la biodiversidad es la introducción de especies invasoras. Por ejemplo, perros y gatos ferales, ¿no? Y la depredación que hacen estos animales de las especies nativas. Y la última es el comercio ilegal y la urbanización creciente, que bueno, pues eso no necesita como mucha explicación. Pero, bueno, ante todo esto, pues una persona, pues como yo, ¿no? Un ciudadano común y corriente, pues ¿qué puede hacer, no? O sea, sí me preocupa, sí sé que es importante ahora, pero ¿y yo qué puedo hacer? Tengo 10 minutos para acabar, entonces me voy a ir rápido. Y bueno, lo primero que podemos hacer como ciudadanos comunes es contener a nuestras mascotas, ¿no? Las especies exóticas, como este gatito que se está comiendo a un alicante, pues son grandes depredadores, ¿no? Los gatos, por ejemplo, son los mamíferos con mayores adaptaciones evolutivas para la depredación, ¿no? Desde las garras retráctiles, la dentición, que está especializada para el consumo de carne, la vista nocturna, o tiene una muy buena vista nocturna, y así el acecho, por ejemplo, en cuanto a adaptaciones conductuales, evolutivas conductuales, el acecho que les permite no ser percibidas por sus presas. Todas esas características hacen de los gatos los mejores depredadores dentro del planeta. Pero pues en estas condiciones de ambientes naturales como en el Ajusco, pues sí provocan muchos problemas, ¿no? Miren, esta imagen es de la Conavio y nos habla de que los gatos domésticos son una de las principales causas de muertes de aves, de aves nativas, de aves silvestres, ¿no? Y que tan solo en Norteamérica se estima que al año estos gatos matan a 2.400 millones de aves. Y esto, pues imagínense el problema que trae, ¿no? De hecho, hay un estudio publicado en Science que dice que de la década de 1970 a la fecha se han perdido 3 mil millones de aves en el planeta. Se han reducido las poblaciones de aves en el planeta y bueno, pues los gatos pues tienen una responsabilidad en eso, ¿no? Porque son muy buenos depredadores, pero pues sí, tienen muy duro a las aves. Y bueno, no solo los gatos, ¿no? Sino también los perros. Otra cosa que debemos evitar, pues es la tala clandestina, sobre todo la tala no regulada, porque bueno, en México existen ejemplos de cooperativas, por ejemplo en la Sierra de Juárez o en Michoacán, que están muy bien organizados y que realizan una tala controlada, pero pues yo no he visto ese ejemplo en el Ajusco. Entonces, pues la tala clandestina pues le está dando en la torre a la biodiversidad, ¿no? Entonces, o no realizarla o no comprar madera no certificada. La cacería furtiva y la extracción es otra cosa en la que los ciudadanos podemos evitar, ¿no? Si nosotros vamos al bosque, pues tratar de no llevarnos individuos a nuestras casas o de evitar la cacería furtiva, ¿no? De animales silvestres. Otra actividad que ya podemos hacer de manera colectiva y ya no en lo individual, como fueron las anteriores, pues es la organización, ¿no? La organización para realizar actividades en beneficio de los ecosistemas. Nosotros aquí estamos ejemplificándolo con una recolecta de basura que hicimos el año pasado, pero bueno, como esta iniciativa, pues pueden haber muchas, ¿no? La participación en otras actividades, por ejemplo, en la reforestación. Esta es una reforestación que hicimos hace unos 3 años, 4 años, tal vez, en la que participamos, bueno, pues con los niños como centro comunitario. La información, ¿no? Ahora existe mucho más acceso a fuentes de información que antes
ya no solamente a través de publicaciones impresas, sino a través de medios audiovisuales. Y bueno, pues hay que mantenernos informados y saber dónde estábamos ubicados y saber los habitantes de la Jusco que hay alrededor nuestro para que la malinformación o la desinformación no nos orille a provocarle un daño a nuestro entorno. La educación entendida como la formación o la transmisión de la información que nosotros poseamos a las nuevas generaciones, ¿no? En este caso estamos viendo chicos chiquitos del centro comunitario, y esta foto debe tener 4 años al menos, donde pues estamos haciendo una observación de aves. Y bueno, nosotros en nuestro caso como biólogos estamos tratando de transmitirles una formación educativa basada en el respeto a los recursos naturales y a su conservación. Y bueno, pues si nosotros somos conductores, bueno, aquí estamos viendo un tlacuache y un cacomixtle atropellados en la Picacho, en el circuito Picacho, pero pues ya nosotros podemos hacer algunas actividades en beneficio de estas especies, como reducir nuestra velocidad, frenar y dejar cruzar a los animales si los estamos observando, usar el claxon para ahuyentarlos, o hasta solicitar señalización de las autoridades sobre el paso de fauna, porque pues es muy común ver fauna atropellada, ¿no? No solamente mamíferos, sino también otras especies como reptiles. Hacer ciencia también, ¿no? Y la ciencia no está restringida a personas con una alta capacitación técnica, como pueden ser los biólogos, ¿no? O como pueden ser los ecólogos, sino también a personas que usan las herramientas que están ya a la mano, como Naturalista, que es una plataforma virtual en la que uno puede compartir fotografías de especies de esta zona. Entonces, hacer ciencia pues también nos ayuda, porque en la medida en la que nosotros conozcamos lo que existe alrededor de nosotros, pues podremos cuidarlos y podremos apreciarlo y podemos hacer algo. Y la última es, pues, ser responsables al pisar esta sierra, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que viene los fines de semana a realizar actividades de esparcimiento, pero bueno, pues hay que llevarse la basura, hay que evitar hacer fogatas, hay que saber que estamos en un ecosistema frágil y que ese ecosistema frágil puede dañarse si nosotros no tomamos las medidas adecuadas para su conservación. Y bueno, pues esto es lo que les quería compartir. Voy a descompartir la imagen. Y bueno, pues si quieren, pues abro el espacio ahora a preguntas, o no sé, ya si tenemos apenas unos minutitos, se va a acabar en 3 minutos el tiempo de la sesión, pero si quieren vamos contestando algunas, y si se nos acaba el tiempo nos volvemos a conectar. Pues empezamos. ¿Quién quiere preguntar? ¿O quién se quedó con alguna duda de lo que dije? ¿Nadie? Si no quieren decirla, pues igual la pueden escribir aquí en el chat y podemos resolverla de esa forma. Pero bueno, básicamente, pues de lo que se trata esta charla es de entender, como decía la primera lámina, pues a mí qué, ¿no? La biodiversidad a mí qué, pues no a mí qué, porque en realidad la biodiversidad nos trae beneficios como seres humanos, ¿no? Como les refería la purificación del aire o la filtración de agua de lluvia, pues esos son beneficios directos que tenemos nosotros de ecosistemas sanos. Y esa es una de las razones. Eso debería de ser suficiente para generar conciencia y para realizar actividades de conservación de esta zona. Y no solamente de manera colectiva, sino en lo individual, ¿no? Pues desde aprender dónde estamos ubicados, saber cuáles son los beneficios o cuáles son las características del ecosistema en el que nos encontramos, hasta poder echar a andar iniciativas personales o colectivas para cuidar esta riqueza biológica que tenemos en la zona de la Jusco. Pues ahora sí, ¿alguien tiene una pregunta? Alguien está preguntando aquí, muy interesante. ¿Podemos decir entonces que el bosque de agua nutre a Xochimilco o solo un porcentaje? Bueno, pues sí, yo conozco varias referencias bibliográficas que señalan que las filtraciones de agua de las zonas altas de la montaña de la Sierra de la Jusco drenan
hacia el lago, y no solamente hacia el lago de Xochimilco, sino que fueron las que formaron este lago que se conocía como el lago de Texcoco, que es donde se asentó la cultura mexica. Entonces, sí, justamente los escurrimientos que se captan o que se captan en las zonas altas de la montaña, de la Sierra del Ajusco y del Chichinautzin, drenaron hacia la parte baja de la ciudad y formaron este ambiente lacustre, ¿no? Donde floreció esta civilización. Y luego el Ajusco, ¿de dónde viene el agua que usamos? ¿Del Cutzamala? Bueno, una parte viene del Cutzamala, pero otra viene, tenemos un minuto. Yo creo que vamos a hacer una pausa, Jazz, si no tienes inconveniente, porque se nos va a cortar la transmisión, y entonces pues les pido que le piquen otra vez a la liga y nos volvemos a conectar para terminar la sección de preguntas. ¿Sale? Musicales y todo lo que ustedes quieran escuchar a lo largo y ancho de las transmisiones dominicales. Y pueden llamar al 1315-4250 y también al 5617-6355-17. Todos los domingos a Ajusco Radio a través de la www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Llámanos. Teléfono en cabina 1315-4250. Envía un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 5617-6355-17. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Mario, ya estamos de regreso aquí en esta transmisión en vivo. Pues tienes nuevamente la palabra para ahora esta parte de las preguntas que tenemos por ahí. Vamos a continuar. Así que, Mario, te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Jazz. Oye, a las 7, ¿verdad? ¿Empieza su otro programa? Creo que no me escuchó. Bueno, pues vamos a continuar entonces a terminar esta transmisión. Y bueno, estábamos hablando de que la filtración de agua que ocurre en la montaña, y bueno, es que recordemos que el ciclo del agua es el siguiente, ¿no? En la parte baja de la cuenca es donde se realiza la evaporación y luego las nubes se lo llevan a las partes altas, y en las partes altas y frías es donde condensa y precipita. Entonces, la zona del Ajusco, que es la zona más alta de la Ciudad de México, es justamente donde caen estas lluvias. De hecho, el régimen de lluvias es muy diferente al que existe en el norte de la ciudad. En el norte de la ciudad, en promedio, caen 600 milímetros de precipitación anual, mientras que en la zona del Ajusco tenemos en la parte más alta 1500 milímetros en promedio al año, ¿no? Entonces, pues esto nos habla de que pues llueve más en la zona de la montaña, y de que en esta parte se filtra y va drenando en este suelo poroso que tenemos y rocoso que tenemos en la zona de la montaña, en la Sierra del Ajusco, hacia las partes bajas. Y no solamente a lugares como Xochimilco, sino también en lugares como fuentes brotantes, ¿no? El ojo de agua que hay en fuentes brotantes es derivado de una filtración de agua de la zona del Ajusco. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si quieren escribírmela o si quieren decirla. O alguna observación, alguna sugerencia. De hecho, bueno, aprovecho para hacer un anuncio. La próxima semana ya tendremos la primera actividad como colectivo Aguayoto dentro del programa de colectivos culturales comunitarios de la Ciudad de México. Y lo que vamos a tener es una charla sobre hidroponía. Porque como parte de las actividades de este programa de colectivos culturales, vamos a instalar un sistema hidropónico en el centro comunitario, y lo vamos a ir llevando hasta la cosecha, ¿no? Vamos a hacer ese seguimiento
como parte de las actividades del programa. Y la primera plática va a ser justamente en qué consiste, qué es un sistema hidropónico, qué características tiene y cómo se tiene que cuidar y cómo se tiene que instalar, ¿no? Entonces, pues no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta y si no, pues vamos a terminar esta sesión. Muchas gracias a Jusco Radio, muchas gracias a las personas que se conectaron, a las que nos siguen a través de Facebook. Pues nos vemos en la próxima semana y pues, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Saludar a alguien? ¿Felicitar a alguien? Pues aquí seguimos como colectivo Aguayoto tratando de impulsar. No escucho a Mario, pero espero que él me escuche. Sí. Mario, cuéntanos a qué horas va a estar esta charla. Dices que es el próximo domingo, pero no nos dijiste en qué horario para estar pendientes. Sí, pues a la misma hora ya se va a transmitir a través de Ajusco Radio a las 6 de la tarde. Y vamos a hacer el enlace, pero esta vez no la voy a dar yo, la va a dar otro amigo, un especialista, una persona que lleva un sistema hidropónico desde hace varios años ya en la Conavio, y él es el que nos va a conducir por este conocimiento. ¿Me escuchas, Jazz? Pues muchas gracias a todos. Esta transmisión, recuerden, el próximo domingo a las 6 de la tarde vamos a seguir en Pláticas en Aguayoto y pues hablando sobre estas cuestiones de hidroponía. Así que pues nos encontramos la próxima semana aquí en Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Gracias, Mario. Gracias a todos que estuvieron conectados allá en el Zoom también. Hoy muy poco participativos. Vemos que estuvo Edith, estuvo Nazario, estuvo Sandra. Pues un saludo a todos ellos y nos encontramos la próxima semana aquí en Ajusco Radio a las 6 de la tarde. Mario, muchas gracias. Un saludo allá al centro comunitario. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias a Ajusco Radio. Buena tarde.